Pues una vez escuchado cómo ha sido, cómo se ha producido, o mejor dicho, la valoración de cómo ha sido esa renovación que supone, en palabras del propio Álvaro Cuadro, saludo ya a Alfonso Roca, que nos acompaña hoy, a Andrés y a mí, para charlar un poco y para analizar cómo han sido esas temporadas de Álvaro Cuadro en el Caja Rural y sobre todo cómo puede ser la próxima temporada, la de 2022. Roca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues muy contento de estar de nuevo aquí después de una semana de descanso y qué mejor que volver para comentar una grandísima noticia como es la renovación de Álvaro Cuadros por Caja Rural, que sin duda es algo que se merecía y que esperamos que poco a poco vaya ganando más protagonismo en este equipo. Oye, que creo que hemos respetado tu descanso, ¿no? Que todo el descanso que has tenido prácticamente de bici, menos algunos días ahí que grabamos y tal, pero te lo hemos respetado todo, ¿eh? Sí, Vuelve a sí, la ha estado bici y respetado. vuelve a GRPC. Así es, así es. Volvemos a ambas cosas de la mano. Al final hay que darle un pequeño descanso al cuerpo y hay que darle también un pequeño descanso a la voz, pero ya pues había ganas de volver a estar con vosotros y charlar de ciclismo. Bueno, vamos al lío. Andrés, si quieres, comenzamos con ese repaso, con lo que vamos a arrancar de las temporadas que Álvaro Cuadros ha estado precisamente en el Caja Rural Seguro RGA, pero empiezas tú con una en la que no era profesional aún. Exactamente, en el equipo sub-23. Nos vamos al año 2017. Fue el último año, la última temporada de Álvaro Cuadros en el conjunto sub-23 del Caja Rural. Su campaña final como amateur, antes de dar ese salto al profesionalismo de la mano, claro está, de la propia escuadra de Navarra, logró victorias de prestigio en esta categoría en la temporada 2017, el Memorial Valenciaga de Eibar y la General de la Vuelta a Castellón, adjudicándose además también aquí una etapa en Castellón. Cuadros ya evidenció ahí sus cualidades, la clase que tiene y las características de ciclista duro que atesora. Antes de saltar de año, yo sí quería preguntarle a Roca, porque además hablamos de categoría sub-23, con victoria en Valenciaga. ¿Te suena de algo a ti la ciudad de Eibar, Roca? Y además un triunfo prestigioso siempre en la categoría al que se llevó Cuadros en ese 2017. Así es, si alguien ha corrido el Memorial Valenciaga sabe que es una prueba muy difícil de tomar la salida, en primer lugar, muy difícil de terminar y ya sobre todo muy difícil de ganar como hizo Álvaro Cuadros. Es una prueba que siempre tiene un recorrido muy exigente, que tiene poco tramo de descanso, siempre sube y baja, con un par de subidas en aquel entonces a Isúa, y luego final, no, subida a Algueta, subida a Isúa y final en Eibar, ahora lo han cambiado, pero por lo dicho, ¿no? Una carrera muy difícil y sin duda que aquel año pudiera ganar. Entre otras cosas, el Memorial Valenciaga dejaba claro que se merecía el paso a profesionales nuevamente y que era un corredor que ya estaba más que preparado para pasar de categoría. A esto hay que sumar que ese año era un poco de recalificación, por así decirlo, ¿no? Porque pasaba de ese paso precipitado o no, cada uno lo puede valorar como quiera, del filial del Ethics, del actual de Koenig Quick-Step, donde estuvo considerándose ya prácticamente profesional o neoprofesional, a tener que volver a una categoría amateur en España. Imagino, Roca, que eso para un ciclista con un nivel demostrado, como el caso de Cuadro, nunca debe ser fácil, ¿no? No es fácil, pero bueno, al final Álvaro pasó a profesionales muy joven y yo creo que no le vino nada mal dar un pasito atrás, ¿no? Para coger impulso de nuevo y volver a la categoría profesional con más fuerza. Estuvo 2 años en la categoría amateur entre años de profesional y profesional, que fueron 16-17, el primer año con la Fundación Contador y luego en el Caja Rural Amateur. 2 años en el que, pues lo dicho, demostró su nivel y que fue eso, dar un pasito para atrás, pero que nunca viene mal dar ese pasito para atrás para coger impulso y volver con más fuerza. Bueno, pues nos pasamos a 2018, el año del redebut como ciclista profesional para Álvaro Cuatro, ya lo decíamos, después de pasar años atrás directos de, bueno, de la que era la categoría sub-23 o categoría junior, ¿no? Creo que saltó desde la categoría junior directamente al entonces filial del denominado Ethics belga, el ahora de Koenig
Quick Step. La primera prueba en ese 2018, ya en las filas Pro Team del Caja Rural, la disputó en la Vuelta a San Juan, en Argentina, donde incluso pues, se dejó ver en alguna de las escapadas, demostrando pues, las ganas con las que volvía a la máxima categoría o a la categoría profesional del ciclismo. Vuelta a Andalucía, con un segundo puesto en la montaña y mucho calendario portugués y francés fue lo que disputó en esa primera mitad de la temporada 2018. Su mejor posición fue una segunda plaza en la cuarta etapa de la prueba denominada N2 de Portugal, además de una octava posición, una octava plaza en el circuito de Guecho, una prueba que aglutina a mucho neoprofesional, pero que sin embargo siempre presenta mucho buen nivel temporada a temporada. Finalmente no estuvo plaza para la vuelta, aunque en esa ocasión pues se le achacó un poco más a que, bueno, era su primer año en la categoría profesional y todavía pues no estaba del todo hecho. Sin duda, Andrés Roca, os pregunto directamente, es el gran objetivo desde que dio el salto en 2018, era estar en la Vuelta a España, que es, por así decirlo, la única grande a la que tiene acceso en el caso de Cuadro, estando en las filas del Caja Rural. Exactamente, y además un corredor también de sus características, al que se le dan bien las jornadas duras, la montaña, algo que por supuesto es fundamental y esencial en una carrera de 3 semanas, está llamado a destacar en un gran escenario, en el escenario de una gran vuelta. Ha llegado, luego lo vamos a comentar, por supuesto, ese premio en el año 2021, pero como tú decías, desde el principio, desde su salto a profesionales con el equipo Caja Rural Seguros RGA, todos esperábamos que ese momento se produjera y que Cuadro se vistiera el maillot verde en la gran ronda española. No sé si Roca quiere ¿Algún aportar algo comentario, más. Roca? No, bueno, sí, la verdad que un primer año bastante bueno, ¿no? Al final, un 2018 en el que completó 41 días de competición, mucha vuelta por etapa, en la que se veía que el Caja Rural tenía confianza en él, ¿no? Pero que, digamos que querían pulir ese diamante como más poco a poco, ¿no? Sabiendo lo que ya le había pasado, que tuvo que volver atrás, pues sabían que esa nueva llegada al campo Pro Conti iba a ser complicado. Le dieron confianza, muchos días de competición y la verdad que un buen año para el regreso. Fue un año, perdón Andrés, que prácticamente se puede decir que desde el principio sabía que iba a tener muy complicado ir a la vuelta y su objetivo era intentar mostrarse en carrera, bueno, en ese segundo escalón de carrera en el que podía asistir con el Caja y sobre todo algo que ya iremos viendo conforme vamos analizando los años, Vuelta a Andalucía. Yo creo que ha sido, junto con estar en Vuelta a España, el gran objetivo de Álvaro en estas temporadas ha sido Vuelta a Andalucía y la ha enfocado de distintas maneras. Y donde quizá también a futuro podamos esperar un papel también importante del corredor de la Zubia. Vamos a repasar el 2019, si os parece, seguimos en este análisis cronológico de la carrera de Álvaro Cuadros en el Caja Rural Seguros RGA. 2019, como decía, fue la segunda temporada en Pro Team, mayor experiencia y un arranque de campaña en Mallorca, muy habitual ese inicio de calendario para los ciclistas españoles, destacando además en la segunda prueba importante en Vuelta a Andalucía. Ese año Cuadros señaló en rojo la cuarta etapa con inicio en Armilla y final en Granada, en el Paseo del Salón. Se pasó aquel día por La Mala, por el Purche y por Azallanas. En los dos primeros puertos coronó en cabeza, en La Malá y en el Purche, lo que le situaba como líder de la montaña, pero el paso por Güejar y Azallanas, ahí Yates lanzó su ataque y privó al corredor de la Zubia de llevarse el maillot de la montaña, quedando nuevamente segundo en la general especial. Un mal mes de junio, con abandonos en los nacionales, en Mont Ventoux y Occitania, le privaron de estar en el equipo de la Vuelta ese año del Caja Rural, pero sí logró formar parte del 7 para la Volta a Portugal, la grandísima del país vecino, donde además no ofreció un mal nivel, fue sexto en la etapa séptima, tras ser cazado en los últimos metros, cuando iba en solitario, además en una jornada que acababa en alto. Buen recuerdo de esa etapa en Portugal, estuvo muy cerquita
de rascar su primer triunfo como profesional, pero sobre todo yo particularmente me quedo con esa etapa de la Vuelta a Andalucía en 2019, máxima dureza y donde consiguió estar con los mejores, sobre todo en el Purche, porque luego es verdad que la etapa ganó muchísimo en dureza, muchísimo, y con nombres muy, muy importantes. El de Jay, por ejemplo, que fue el que se llevó la etapa finalmente. Y precisamente fue Jade el que le arrebató esa posibilidad de hacerse con el maillot de la montaña en Vuelta a Andalucía, que estuvo a punto, porque pasó tanto en la Malá como en el Purche, rascando puntuación, más lo que llevaba en anteriores etapas y tal, y estuvo muy cerquita. La verdad es que una lástima. No sé cómo valora esa temporada, Roca. Bueno, pues la verdad es que también buena temporada, ¿no? Porque se nota que el equipo de Cas Rural ya le empezaba a dar un poquito más de confianza, lo incluyó en su primera lista de una carrera World Tour, como fue la Vuelta a Cataluña, y luego en una carrera de mucho nivel como es la Vuelta a Portugal, que no llega a ser un nivel de las tres grandes vueltas, pero es una carrera muy importante en Portugal, en la que los equipos portugueses siempre van a darlo todo y que es una carrera que es muy buena, ¿no? Para coger experiencia y además él también se le vio que cogía más confianza con esa etapa que comentáis de la Vuelta a Andalucía, en la que se le vio ofensivo, y la etapa de la Vuelta a Portugal, en la que acabó en sexto puesto y también se le vio bastante ofensivo. Creo que esa Vuelta a Portugal es la segunda ronda más larga que ha disputado como profesional detrás de la Vuelta a España que ha corrido en este 2021. Y Andrés hacía referencia antes a lo de que la Vuelta a Andalucía la había enfocado de distinta manera, porque él mismo me reconoció que creo que lo reconoció incluso aquí en GRPC Ciclismo de Granada, no recuerdo exactamente, que en las primeras vueltas a Andalucía que había corrido la había enfocado más hacia escapadas, dejarse ver, intentar rascar, ¿por qué no?, una victoria de etapa parcial, porque se la ha resistido, pero bueno, lo ha tenido más o menos cerca. Y en otras ediciones, no sé si en esta de 2021 o en 2020, ahora lo veremos en el repaso, la enfocó de otra forma, que era intentar aguantar lo máximo posible en el grupo. Y hay otra etapa que también llega a Granada y que entra en meta en la sexta posición. Por lo tanto, bueno, son distintas formas de encarar una prueba. No sé qué veis mejor. Si dado el equipo en el que está y la forma de correr es mejor buscar una etapa o si jugar un poco más a la defensiva y buscar una clasificación. Sí, yo creo que además por sus cualidades le puede ir bastante bien en una carrera de una semana como es la Vuelta a Andalucía, una carrera por etapas más corta evidentemente que las tres grandes o que otras pruebas como la Vuelta a Portugal, le puede ir bien el jugar el papel de la general. Pero en mi opinión, yo creo que el terreno en el que Cuadros puede dar un salto y lograr un resultado muy destacable incluso en las próximas temporadas es en el de cazar un parcial en una carrera como Vuelta a Andalucía, a través de la lucha de la fuga, aprovechando también sus cualidades en jornadas duras y dando ese golpe en la mesa en el que muchos confiamos además, porque sabiendo de sus cualidades y de sus características es evidente que puede estar ahí, ¿no? Entonces, a mí personalmente, y esto ya es una opinión subjetiva como aficionado, me gustaría verle en el papel más ofensivo y vertical en materia de luchar y pelear una victoria parcial, algo que yo creo que también valoraría de una manera muy, muy importante su equipo, que por supuesto se caracteriza por eso, ¿no? Por dejarse ver en la parte delantera y por intentar siempre tener esa presencia que les pueda llevar a lograr un triunfo. Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés por el tipo de corredor que es Agro. Yo creo que le vendría mejor eso, buscar más victorias de etapa, mejor que estar centrado en una general para al final, bueno, acabar rascando un top 10 en una general de alguna carrera. Siempre es bonito, ¿no? Pero yo creo que la gente, el aficionado y el equipo valoraría más el conseguir un triunfo de etapa en una carrera importante. Bueno, pues iremos viendo. Lo que sí vamos a seguir es repasando esas temporadas. Nos vamos a 2020, tercera temporada ya como profesional, donde, bueno, pues estuvo el año marcado por esa crisis del COVID y también los problemas de salud
que aquí mismo reconoció en GRPC Ciclismo de Granada, en nuestro podcast, que le marcaron pues la temporada. La comenzó con una tercera plaza en la General de la Montaña de Comunidad Valenciana en el mes de febrero, es decir, no comenzó nada mal ese año 2020. También en Andalucía rindió a un buen nivel, octava plaza en la penúltima etapa con llegada a Granada y con paso por el Purche, que fue su mejor resultado. Esa es la etapa a la que hacía referencia, había dicho antes sexto, ¿no? Fue octavo, aguantando ahí con los mejores, en una jornada también dura que tenía el Purche, pero que llegaba a Granada al final de etapa. Y desde el 23 de febrero de 2020 hasta septiembre, donde compitió en el trofeo Torres Vedras en Portugal, Álvaro Cuadros solo tuvo 10 días de competición. Entre el parón que todos sufrimos por el COVID, el confinamiento, y hasta que volvió a retomarse la competición, además de algunos problemas de salud que tuvo él también, que arrastró y que le privaron de competir más, pues solo 10 días de competición, lo que le lastró demasiado y no le permitió pues ganarse un billete para la Vuelta a España que se disputó en noviembre, entre octubre y noviembre, es decir, varió su calendario, sus fechas habituales, pero ni por esas pues pudo tener su gran objetivo, obtener el billete para su gran objetivo, que era el disputar la Vuelta Ciclista a España. Hay que decir también en este caso que el 2020 descolocó un poco a todos, evidentemente, ¿no? Calendarios reducidos, menos posibilidades de destacar. Eso se complica también en el nivel Pro Team, donde los equipos no tienen acceso a todas las carreras del máximo nivel, que fueron al final, en el 20, las que tuvieron más opciones de organizarse después de la parte más dura, del bloque más duro de la pandemia, el del confinamiento que evidentemente canceló todos los eventos. Y eso descolocó, rompió un poquito las estrategias y las piezas del puzzle en el calendario que pudiera tener previsto tanto el Caja Rural como el propio corredor. Roca, ¿cómo viste esa temporada? Muy poquito calendario, fue la temporada, fue el año, yo creo que para todos, que menos calendario tuvo, pero también esos problemas de salud que él mismo reconoció, problemas, bueno, pues creo que no aceptaba, no recuerdo exactamente a qué se debieron, sí que recuerdo que eran de estómago y tal, pero bueno, que le lastraron muchísimo y que le dejaron fuera de competición durante más meses de lo que bueno, pues el resto de ciclistas tuvieron en ese 2020 que ya estuvo lastrado para todo. Sí, sí, ya el 2020 de por sí fue un año difícil para todos los ciclistas. Para Álvaro se le complicó un poquito más con esos problemas de salud y no hay más que ver sus resultados, como en cuestión de un mes acumuló 4 DNF entre los nacionales, el Trofeo Matteotti, Marco Pantani y el Gran Premio Torres Vedras. O sea, que hace ver que fue un año complicado para Álvaro, pero bueno, pudo salvarlo de la mejor manera y llegó en 2021 con más ganas de demostrar su nivel. Vamos al año 2021, si os parece, precisamente que es el capítulo que abrimos ahora y con el que cerramos el repaso cronológico. Podría calificarse como su temporada con mayor calendario, dando muestras de crecimiento y de haber dado ese paso adelante en su carrera. Si el 20 fue precisamente difícil por el número de pruebas, en el 21 tuvo muchas más opciones cuadros. Ha competido en España 7 pruebas, incluida la Vuelta Ciclista a España. Ya llegó la oportunidad en la grande. En Francia 5 carreras, en Italia 3 pruebas, en total 60 días de competición en este año en el que todavía nos encontramos, aunque ha finalizado ya el calendario ciclista de carretera. Empezó con resultados positivos en Coppi Bartali, siendo 11º en la etapa de San Marino, precisamente donde se lesionó Carlos Rodríguez, para volver también a hacerlo bien, aunque algo peor que en años anteriores en la Vuelta a Andalucía, con una 5ª plaza en la clasificación de la montaña. El mes de junio, mes de calendario francés, le dio el billete definitivo para la Vuelta. Ruta de Occitania, logró hacerse con el maillot de la montaña por delante de Galopán, Dani Navarro o Gianluca Brambilla, que fueron algunos de los rivales. Si no recuerdo mal, esta fue la carrera, corregidme si me equivoco, en la que cruzó primero el Tourmalet, el puerto del Tourmalet, que lo cruzó en cabeza Álvaro Cuadros. En la Vuelta fue de menos a más, dejándose ver en la segunda semana, con escapada camino de Extremadura en una jornada muy llana junto a Rubio y Mate, pero sobre todo esa tercera semana donde firmó su mejor jornada en Mos, en Galicia, catalogada como
una de las etapas más duras de toda la vuelta. Ahí estuvo con los mejores y entró en meta en la posición 21. También destacó en días de alta montaña como el de Almería o, por supuesto, en esa etapa de Lagos de Covadonga donde logró posiciones de honor. Y aquí os pregunto, Roca, empiezo contigo, por ejemplo. Ya sí, año 2021, año de Vuelta Ciclista a España para Álvaro Cuadros, premio a una trayectoria de regularidad y combatividad tras varias temporadas previas en el Caja Rural Seguros RGA. Sí, claro, al final, viendo la consecuencia de los años, se veía como el equipo iba confiando más en él, Álvaro iba confiando más en sí mismo. En 2021 llegó la recompensa que tanto estuvo buscando de subir al podium y hacer eso con un maillot de la montaña en esa ruta Occitán, y pues eso le dio el billete para la tan deseada Vuelta a España. O sea, considero que era momento de que Álvaro conociera una gran vuelta y que se fuera curtiendo ahí con los mejores, y pues muy contento de que consiguiera esa oportunidad y que tanto tiempo había estado buscando. Oye, que el rendimiento no le fue tan mal, ¿eh, Andrés? Exacto, exacto. Además, es que justo dejó su sello, dejó muestras de su categoría en los días más complicados de la vuelta y en concreto lo señalábamos en esa jornada de Mos, que todos la vivimos de una manera un tanto cardíaca por lo que ocurrió, ¿no? Porque ahí fue el día de la polémica con Miguel Ángel López, había lucha por delante, había grupos intentando cazar por detrás y ahí estaba él metido en esa pelea, Olivencia. Me acuerdo además que fue una etapa que comentamos y analizamos con bastante detalle en el podcast, precisamente por ese papel que también había jugado Álvaro Cuadros. Esa etapa, la etapa del lago de Covadonga, donde lo intentó desde el principio, etapa que se emitió completa en televisión, que pudimos ver cómo estaba una y otra vez buscando la fuga buena desde inicio, pero como él mismo nos dijo aquí el día que lo entrevistamos, es que en Vuelta a España coger una fuga era prácticamente imposible por la cantidad de ciclistas importantes que intentaban cogerla y de equipos importantes. No eran los típicos equipos procontinentales que siempre meten gente en escapada o que protagonizan las escapadas de la jornada, sino que prácticamente desde la primera semana fueron los equipos importantes los que colmaban esa escapada. Creo que ha dado un paso importante que le ha servido también para crecer y para creérselo de que está ahí y que puede hacerlo mucho mejor, y ojalá que sea pues un punto de inflexión para la temporada 2022 de la que hablaremos ahora. Efectivamente, porque vamos a repasar precisamente ese espacio para la mención o la disertación del futuro del equipo Caja Rural Seguros RGA, año 2022, y vamos a comenzar este bloque analizando las salidas y los fichajes que ha hecho la escuadra navarra, el Caja Rural, de cara al próximo año. Lo que te gusta Comenzamos el con las mercadeo, salidas. ¿eh? Lo que te gusta el Siempre, mercadeo. siempre. Estamos siempre con el juego de mercado y además es verdad que está siendo un 21 con mucho que comentar en cuanto a fichajes, llegadas de corredores a equipos, salidas. Y en el caso del Caja Rural, la primera salida que tenemos que destacar, no hay duda, es la de Jon Verasturi, el corredor de 32 años, experto, velocista de Vitoria, que se marcha al Trek Segafredo. Sin duda, el ciclista que más opciones tenía estos años de dar victorias al Caja Rural Seguros RGA, y así lo demostró en más de una ocasión. Un corredor que abandona la estructura. Ahora comentaremos quién viene un poquito a sustituir ese perfil, pero seguimos mencionando las salidas. Alejandro Osorio, corredor de 23 años, colombiano, un escalador puro que pone rumbo al World Tour, al Bahrein Victorious. Además, se va a un equipo que suele ser bastante combativo, que suele dejar muy buenos papeles en etapas de alta montaña. Seguimos Pero dando es nombres, para, es corredores. para ayudar solamente a Mikel Landa, ¿eh? Sí, tú crees, ¿no? De que no, que el objetivo ¿No, Roca? número uno, yo no sé si Roca opinará lo mismo, pero sí, el objetivo número uno entonces es ser escudero de Landa. Pero ayudarlo donde, en la carretera o en otras facetas que conocemos del bueno de mí, que uno ya no sabe. No seas malo, hombre, no seas malo, que viene Halloween, no seas malo. Sí, sí, veremos, pero a ver qué podemos comentar en el 22 de Mikel Landa. Seguro que nos va a dar bastantes minutos de podcast también. Oyer Lazcano, otro ciclista que deja el maillot de color verde de Caja Rural, corredor muy joven, 21 años, de Vitoria, un corredor multiplataforma con clase, capaz de pelear las llegadas, un
un posible cazaetapas a futuro, veremos cómo se termina moldeando, pero tiene bastante clase encima de la bicicleta y ha fichado por el Movistar Team. Se va a la escuadra telefónica, muy habituales estas transiciones entre Caja Rural Seguros RGA y Movistar Team. Luego tenemos casos de corredores que no han renovado todavía con el Caja Rural, de los que aún no hay noticias. Uno muy habitual, un nombre muy habitual también en las fugas del equipo navarro, Julen Amezqueta. Johan García tampoco ha renovado. Héctor Sáez, David González, Joel Nicolau, Carmelo Urbano y Juan Fernando Calle son los ciclistas de los que no se conoce su futuro aún. Johnny Risarri, corredor de Leaburu, de 25 años, guipuzcoano, ha dejado la bicicleta para buscar nuevos retos y motivaciones, según ha confirmado. Antes de abrir el capítulo de fichajes, no sé si queréis mencionar algo, Olivencia Roca, sobre las salidas en el Caja Rural. Sí, que encuentra muy buen acomodo en la máxima categoría y que eso es una buena señal, ¿no? Porque si haces un buen papel y te dejas ver y rindes bien y tienes una regularidad, pues es una magnífica plataforma para dar el salto a la máxima categoría. Así es, la verdad es que Caja Rural hace muy buen trabajo desde la cantera, ¿no? Pues tienen el Caja Rural Amateur, que todos los años pasan bastantes corredores, ya sea el Caja Rural Profesional o a otros equipos, como este año ha sido el caso de Brustenga el Trek. Y ¿Cierto? además, desde el equipo profesional, también sube mucha gente a la categoría World Tour, por lo tanto, el trabajo del Caja Rural, tanto en amateur como en el equipo Pro Conti, es de quitarse el sombrero. Y otro año, además, yo destacaría, sumando un poco al análisis que hacíais ambos, otro año más en el que Movistar se lleva a un superclase o a un corredor que está apuntando mucha clase en Caja Rural. Esta vez es Oyer Lazcano, el que pone rumbo a la otra estructura navarra, en este caso de categoría World Tour, y esperemos que le vaya muy bien, Sin porque sin Arrieta. duda apunta maneras. Sin Arrieta. Muy bueno ese detalle, porque después de bastantes años ya no va a estar en el coche de Movistar Team. Eso, Están pasando cosas. No queremos abrir este no, melón no, no. porque se nos va el debate, pero el propio Carlos de Andrés dijo esta semana que ya no se llevaba muy Ojo, bien con Movistar porque últimamente les molesta todo. he dicho Arrieta y se han ido activando micros en Zoom, ¿eh? Y porque no estamos en Eso, la eso es goma. un Sí, tema, sí. Y eso porque es no un estamos en tema la que goma. tenemos que tocar próximamente porque la verdad es que Movistar este año está haciendo muy buenos fichajes en cuanto a los ciclistas, pero también muy buenos fichajes en el staff, ¿eh? Bueno, pues mira, una propuesta para un programita. Una Habrá que propuesta. contar con Fernando, que lo del tema de RAM, Movistar y demás también le mola mucho. Quizá eso también lo necesitaban, el apunte que ha dado Roca, el incorporar gente en el staff y no solo entre quienes se visten el maillot. Vamos con fichajes, corredores que llegan al Caja Rural Seguros RGA para la temporada 21, para la temporada 21 iba a decir, para la temporada 2022. Eduard Prades, corredor de 34 años de Alcanar, al sur de Tarragona, una zona muy bonita, por cierto. Ciclista multiplataforma, buenas cualidades en clasificaciones generales de carreras más de segundo nivel. Es un cazador de etapas, un corredor que puede estar ahí para ganar porque tiene ese punto de velocidad que le permite resolver en fugas. Procede además de Delco, una estructura francesa que desafortunadamente ha desaparecido, en la que este año también ha corrido con bastante éxito el jienense José Manuel Díaz Gallego. Otro que Este es está uno de los libre. fichajes de referencia, otro que está libre, ojo, y por qué no, puede ser un destino Caja Rural, aquí estamos solo rumoreando con esa posibilidad, pero podría ser un destino que encajaría en sus cualidades, porque de hecho Fernando Barceló, ciclista también español de Huesca, 25 años, más joven que Prades, un buen escalador, un corredor además con explosividad que ha pasado por Ardenas y ha sumado experiencia en ese tipo de pruebas complicadas, viene de Cofidis y puede ser otra de las puntas de lanza, otro de esos corredores junto a Prades destacados en el Caja Rural para el año 2022. Ahora os pediré análisis, pero repaso muy rápidamente los otros nombres que han llegado al equipo Caja Rural Seguros RGA. Michael Schlegel, un ciclista de 26 años de la República Checa, corredor de fondo en vueltas, que puede aportar calidad, experiencia, sobre todo si finalmente le seleccionan para el equipo de la Vuelta, algo que por supuesto está por ver. Procede de un Continental del Lemco Casper de su país, pero corrió el Giro en 2017 con el CCC, dejando algunos resultados interesantes en etapas complicadas. Yuri Leitao, corredor de 23 años, portugués, es un velocista, un corredor rápido que procede también de la estructura continental, del Taffer de su país, un equipo portugués. Y el último nombre que ha confirmado por ahora y hasta ahora, porque aún está el mercado abierto, claro está, el Caja Rural, es el del británico de 23 años,
Callum Johnston, que se incorpora también al conjunto navarro. Quiero escucharos a partir de este momento y que valoréis, que destaquéis, subrayéis, pongáis en negrita lo que más os llama la atención de los fichajes, de las incorporaciones de Caja Rural Seguros RGA. Bueno, pues hasta el momento la verdad es que están siendo muy buenos fichajes. Sin duda el más sonado el de Fernando Barceló, ¿no? Que en 2019 seguro que todo el mundo recuerda aquella increíble Vuelta a España que hizo, ¿no? Luchando mucho las fugas, incluso estando cerquita, ¿no? De conseguir alguna etapa, como fue en el final en Bilbao, que recuerdo que ganó Gilbert y él llegó a meta disputándola con Aramburu. El año pasado también en la Vuelta a España tuvo unos problemas cardíacos que le obligaron a abandonar la carrera y digamos que tal vez este año, no sé si habrá sido a raíz de esos problemas, pero como que ha perdido un poquito el nivel, ¿no? Se ha venido un poquito abajo, pero seguro que en Caja Rural puede recuperar su nivel. Luego Eduard Prade, que como se ha comentado, quedaba libre después de que desapareciera Delco, pues un hombre ya con bastante veteranía, ¿no? Que puede aportar mucho, sobre todo a los jóvenes del equipo, y que tiene una muy buena punta de velocidad, que tal vez sea un buen sustituto de Jona Verasturi. Luego, por parte del portugués Jure Leitao, si sigues un poquito el ciclismo en pista, sabrás mucho de este ciclista, ¿no? En 2019, o no fue en pasado año, en 2020, corrió en España, en Super Freud, en la categoría amateur, y en el último mes ha estado presente en los campeonatos de Europa y campeonatos del mundo de pista. Y hay que destacar el segundo puesto en la prueba de eliminación que disputó al mismísimo Elia Viviani, ¿no? O sea que en cuanto al portugués tenemos un muy buen fichaje que ya ha conseguido victorias al sprint en Vuelta al Alentejo y que también puede aportar muy buenos resultados al Caja Rural. Y en cuanto al equipo amateur, que de momento solo ha confirmado uno, pero yo espero que suba más gente. Bueno, ha confirmado dos, también ha confirmado a Jesse Pira, al colombiano, pero sobre todo el que destaco como muy buen fichaje del equipo amateur es Callum Johnston. Yo he tenido la mala suerte de enfrentarme a él este año y es que sin duda su temporada 2021 en la categoría amateur ha sido muy buena, ha conseguido bastantes victorias, ha ganado en Arechavaleta, una carrera la verdad muy dura que era sin duda para los grandes escaladores de la categoría, ganó la tercera etapa de Cantabria, ganó la montaña en Cantabria, o sea que también es un chaval el británico que se merecía la oportunidad de pasar y que puede hacer buenas cosas en la categoría Pro Conti. Además, Pues sí, sí. fíjate, perdona Olivencia, Yuri Leitao, un corredor que subrayaba Alfonso Roca, un corredor que viene de disputar volatas en carreras también portuguesas, más allá de la pista, viene de meterse en volatas, de meterse en sprints, en pruebas del calendario portugués. En los últimos años, Caja Rural Seguros RGA siempre ha tenido ahí ciclistas rápidos de referencia. Evidentemente es muy complicado en las llegadas llanas, en las llegadas al sprint, meterse a disputar la colocación y meterse a trabajar el tren de aproximación como lo hacen los World Tour o como lo hacen sobre todo algunos World Tour que son súper especialistas, pero el año que viene con gente como Prades, con el propio Oular, con Yuri Leitao, ahí va a haber corredores que pueden aportar esas posibilidades de hacer buenos puestos en las llegadas masivas al Caja Rural Seguros RGA, algo que, como decimos, en los últimos años ha sido también sello de la estructura. Pues mira, ya que hablabas de fichaje, de bajas, de fichaje, si quieres repasamos a día de hoy que estamos grabando, que por cierto no lo hemos dicho, es día 28, porque Roca y Andrés me habían pedido que grabásemos antes de Halloween, que querían hacer puente y tal, y digo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo con tiempo. Lo digo y lo aviso porque vamos a repasar los 15 que tiene ahora mismo el Caja Rural y a ver si cuando subamos el podcast, que lo haremos el fin de semana, van a hacer oficial 4 fichajes y van a decir la gente que lo escuche estos que han dicho, para que han hecho nada. Pero bueno, a día que estamos grabando, tiene 15 ciclistas, son Aular, Bagues, Barceló, Barrenechea, Cepeda, Cuadros, Echeverría, Joston, Lastra, Leitao, Martín, Murgualdía, Pira, Prades y Schechel. Pregunto, viendo esas bajas que había comentado Andrés hace un rato, a Verasturi, Osorio y Lazcano,
más los fichajes que se han hecho y las renovaciones que hasta ahora se han hecho, viendo esos 15 ciclistas, ¿consideráis que gana o pierde Caja Rural de cara a 2022? Pues fíjate, yo creo que se mantiene bastante estable, un poco en la línea de la temporada pasada, porque casi podemos decir que corredor que sale o corredor que entra por el que sale, ¿no? Hay pocas diferencias, quizá globales en lo que a calidad del bloque se refiere, y han podido ir sustituyendo las salidas más destacadas con otros ciclistas de clase. Sí que es verdad que un corredor como Oyer Lazcano, con 21 años, que apunta a muy buenas maneras, es una pérdida sensible, pero bueno, llega Fernando Barceló, explosivo, buen escalador, puede, si recupera su estado de forma, que confiamos que sí, aportar muy buenas cosas y dar una presencia muy seria al equipo en carreras importantes. Lo mismo pasa un poquito con Averasturi, lo analizaba muy bien Roca, se marcha Trek Segafredo, pero llega Prades, no es tan rápido como Averasturi, no tiene la misma capacidad para las volatas, pero más o menos es un perfil que viene a sustituir, y con el refuerzo del tren, con un corredor como Leitao, con la presencia también de Aular, lo decíamos en las volatas, la presencia puede resultar interesante. Así que en general, y por mojarme, porque decir 50-50 puede sonar bastante neutro y plano, sí que comentaría que pierden un poquito, pero no demasiado, pierden solo un poco y más o menos mantienen la esencia y la estructura para ser competitivos. Esperemos que dando un salto más, porque en las últimas campañas les está costando más ganar que en otras. Recuerdo una en la que, por ejemplo, en Turquía creo que se llevaron 2 etapas, y ese año en general les salió una campaña en la que alzaron los brazos bastantes veces, pero ahora tienen que intentar dar ese saltito y volver a recuperar el casillero de triunfos, volver a darle un saltito a ese casillero de triunfos, de lo que por supuesto viven y necesitan bastante los equipos Pro Team. Para mí no pierden. Para mí, si confirman alguna renovación, no pierden. Pero, Roca, tu opinión. Para mí tampoco pierden, la verdad. Sí que es verdad que las pérdidas que han tenido hasta el momento, sobre todo Lazcano, Averasturi, bueno, Absolio también un muy buen escalador, son bajas importantes, pero yo lo que he comentado, han sabido fichar muy bien, ha fichado gente joven que puede aportar mucho, como son Johnston o Leitao, gente con experiencia como Prades, Schlegel, no he comentado nada de él, pero también es un buen escalador que trae experiencia ya de haber corrido un Giro, y Barceló, pues es que de Barceló tampoco hay mucho que decir. Yo creo que la gente ya debería de conocerlo, porque se ha dejado ver con la juventud que tiene, se ha dejado ver mucho en carreras importantes. Desde que era amateur también consiguió buenos resultados. O sea que yo diría que sí ganan hasta el momento con los fichajes que están haciendo. Esperemos si confirman algún fichaje más, qué renovaciones hacen, porque hasta el A momento, bueno, tienen una Mezqueta, plantilla. Johan Sí, a García, Joel Mezquita, Nicolau, yo creo que eso todavía da un salto más, si lo Sí, confirman, sí, claro. sí. a Mezqueta, por Sí, ejemplo, yo es creo que clave en sí, los últimos años en el equipo. sí, esas son renovaciones que yo diría que están fijas. Luego, tal vez más en duda Carmelo Urbano o David González, ahí no lo tengo tan claro, pero Ujú. si renuevan a eso que ha dicho Olivencia, más los fichajes, más si anuncian algún fichaje más que sepan encontrar bien, yo creo que han ganado y que podrían tener una plantilla muy buena en 2022, ¿eh?